Hola, ¿qué tal amigos de Volver a Nacer? Estamos nuevamente aquí acompañándolos a todos ustedes. Hoy repetimos con una cordial invitada con un tema muy importante y que seguramente va a ser de mucho aprendizaje, de una información que ustedes se van a poder llevar para ayudarles a muchas personas que seguramente necesitan de esa gran corporación. Los esperamos ya en segundos en Volver a Nacer. For you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos acompañan nuevamente en nuestro programa Volver a Nacer? Hoy repetimos invitada, ella es Catalina Agudelo, psicóloga de la Corporación CREES, acá en el municipio de Guarne, y abordando un tema muy importante, Catalina, y es la inclusión social y las habilidades y destrezas de las personas en situación de discapacidad. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación a estar nuevamente aquí con otro tema, pero enfocado en la misma población que es fundamental y que necesita de todos nosotros para poder seguir creciendo y formándonos. Sí, una de las primeras cosas que yo quiero aclarar es justamente algo que nos explicaba Laura y que pues, para mí también es un poco nuevo. Es en situación, en condición de discapacidad, ¿cómo se debe nombrar de manera, digamos, cercana o adecuada esta población? Lo que pasa es que si hablamos de manera adecuada o forma adecuada, pues no la habría, porque ya el hecho de decir discapacidad o en algunos casos cuando decimos el niño normal, ya estamos etiquetando, ¿cierto? Ya estamos clasificando. Entonces ya cuando clasificamos, cuando separamos, ya genera cierto disgusto, cierto malestar, o para algunas personas, no, maravilloso que me reafirmen en esta condición, o maravilloso que me tengan en este grupo, ¿cierto? En condición o en situación, eso es dependiendo a la persona a la que se le diga. Para algunas personas en condición está muy bien, en situación también, pero eso varía, es como de acuerdo a la connotación que le haya dado la comunidad término en general. Lo más válido es darle un lugar a la persona. Sí, lo reconoce. La persona como tal. Se reconoce. Lo que pasa es que tenemos que entender que es una población de un estado de ánimo voluble y que normalmente son muy discriminados, muy tachados, muy separados. Entonces cuando estás en eso y te dicen eso, ya te marca, como que es que tiene una discapacidad, no, ya no puede hacer las cosas, no, hay que tener cuidado cómo se le mira, cómo se le habla. Y normalmente muchas de las personas eso es lo que hacen, tratar como no decir que me pasa algo, tengo algo, para que no me clasifiquen, porque me quieren tratar diferente y no quiero que me traten diferente, quiero que me traten igual, porque somos iguales. Sí, incluso usted nos contaba ahora también que hay personas incluso que pasan desapercibidas a pesar de que presentan justamente una discapacidad. Es que la discapacidad tiene algo muy interesante y es que varía, como lo decíamos en el programa anterior, es física cognitiva. Usted tiene muchas personas y usted las ve por la calle, usted no sabe que tiene una discapacidad o automáticamente se le nota y ya eso genera una situación. Yo les voy a contar un caso particular. Yo tengo un hermano y mi hermano sufrió un accidente, mi hermano se quemó, entonces la gente lo ve, entonces hay personas que se quedan mirándolo, otras personas que van por la calle y lo miran normal, como una persona común y corriente. Entonces, imagínense en esa situación, pero con una persona con discapacidad, que te estén mirando, que te estén señalando, ¿cierto? Entonces ya el término como tal ya genera de pronto un malestar, pero se reconoce. Entonces varía, es como la población, no varía la persona a la que se le dedica. Y este tema de los términos es muy complejo porque muchas personas a veces no saben cómo referirse a una persona en situación de discapacidad porque cree que se va a molestar. Por ejemplo, es muy común uno ver cuando hay un niño con síndrome de Down que le dicen el niño especial. Hay mamás que quizás se disgustan, como hay otras que no. Entonces creo que es un tema que siempre va a estar como en discusión al no saber cuál es el término correcto, o no tanto el término correcto, con qué término se va a sentir esa persona cómoda o que no le va a disgustar. En eso me recuerda un caso muy particular que tuvimos en estos días conversando con alguien. El término como se referían a las personas con síndrome de Down anteriormente, y perdónenme la expresión, eran los mongolitos, ¿cierto? Usted ve a una persona con síndrome de Down y usted no decía, tiene Down, no, ve, viene el mongolito, ¿cierto? Hoy en día ya ahí estamos hablando de una discriminación directa, porque es que ya no es la persona o el mongolito, sino que estamos hablando de una persona con síndrome de Down, ¿cierto? Entonces es ese tipo de cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado, la manera en que nos acercamos, la manera en que nos referimos,
y eso lo tenemos que hacer siempre, no simplemente porque es una persona en condición de discapacidad. Yo he entendido algo con mi profesión, es que yo no sé la otra persona qué le pasa, entonces son buenos días, tratar como de entenderla te permite eso, no sobrepasar los límites. Pero si yo todo el tiempo es con la misma actitud de discriminar, de separar, es muy difícil. Catalina, ya que estamos abordando un poco el tema de la discriminación y el no hacer muchas veces a un lado a las personas en situación de discapacidad, la corporación CRES, ¿cómo viene trabajando ese tema de la discriminación? De pronto en las instituciones educativas vienen trabajando en esa inclusión social, en el tema del municipio, en el tema laboral, que muchas veces también se ve la discriminación y no se contratan a las personas, las discriminan por sufrir eso, por tener X o Y problema de salud. Bueno, la sociedad, es algo que tenemos que dejar muy claro, nos clasificó, nos ubicó, el profesional, el padre, el hijo, el estudiante. Entonces ya cuando cumplimos un rol dentro de la sociedad nos tenemos que adecuar a él, ¿cierto? Nombramos, cuando empezamos a nombrar, entramos en ese círculo vicioso. Claro, hay una discriminación, la corporación lo que tratamos de hacer es que note, no es hacerlos ver, es que se evidencie que son personas que tienen habilidades y destrezas diferentes. Yo no tengo ninguna discapacidad, gracias a Dios y afortunadamente, pero tengo habilidades diferentes a las que tiene usted y a las que tiene usted. Lo mismo las personas con discapacidad tienen habilidades diferentes, pero si yo no entiendo que todos somos diferentes y que tenemos habilidades diferentes, es muy difícil que puedan encajar y que las podamos relacionar en la sociedad. Porque entonces sí, yo para qué quiero una persona que tenga una limitación visual trabajando en algo que necesita ver, no, yo no la necesito, pues ya la voy a descartar. Entonces cuando hablamos de inclusión y lo que buscamos en la corporación es que los vean como son personas que necesitan de su apoyo y de su compañía para poder seguir creciendo y desarrollándose. Sí, justamente abarcando el tema que nos compete hoy, es ese tema de la inclusión. Sabemos que al margen de esa discriminación, una persona que presenta una discapacidad tranquilamente, teniendo el acompañamiento adecuado, el tratamiento, la rehabilitación, puede tener una vida común y corriente, claro. Una vida laboral, ocupacional, incluso académica, dependiendo de cuál sea su discapacidad. Entendamos que todos aprendemos diferente. Lo que a mí me puede tomar 2 días para aprender, a otro le puede tomar 3 o 4. Eso pasa con la persona con discapacidad. Tengamos en cuenta que hay unas discapacidades que permiten un aprendizaje más significativo que otras, ¿cierto? Y hay unas que les va a permitir aprender algo con mayor facilidad a mí, ¿cierto? Yo me voy a poner como caso, ¿por qué es eso? Yo lo reconozco, yo soy muy mala para las actividades que tengan que ver con la mano. Soy pésima haciendo manualidades. Para mí eso es la cosa más triste del mundo, pero suficiente muchos de los muchachos que trabajan en la corporación a hacer manualidades y son mejores que yo, y yo no tengo nada que me lo impida, pero no soy buena en eso, ¿cierto? Entonces cuando yo entiendo que es diferente, que aprende diferente, para mí es mucho más fácil trabajar, ¿cierto? Uno va al colegio, uno le dice, no, es muy malo en matemáticas, pero le va muy bien en artística, no, hay que ponerle clases de matemáticas. Nosotros con un profesor en la universidad lo hablábamos, no le metan clases de matemáticas, métanlo en clases de artística, porque es que él no va a ser bueno, si no va a ser bueno para las matemáticas, pero tiene un don y tiene una habilidad especial, y eso es lo que queremos trabajar con las personas, eso es lo que se quiere buscar en la inclusión, incorporarlos a la vida de la sociedad, ¿cierto? No tiene las mismas habilidades, perfecto, pero cuáles sí tiene y con cuáles le puedo aportar yo para que siga creciendo. Que necesito repetirle más veces, repítale más veces, eso no implica que no lo vaya a hacer. Que necesito estar más pendiente de él que de otros chicos, listo, esté más pendiente de él, pero garantice que esa habilidad que tiene se pueda proyectar a una destreza, se pueda transformar en algo que él ya no tenga que pensar, que yo no tenga que repetir, porque lo puede hacer naturalmente. Dentro de la corporación nosotros tenemos chicos que trabajan, hacen actividades en las casas. Teníamos uno que trabajaba en la jardinería, hay otro que trabaja con el papá en la carnicería y tienen una discapacidad, ¿cierto? Y nosotros hemos buscado pues actividades y alianzas con lugares o empresas para ponerlos a trabajar, ¿cierto? Es difícil porque eso tiene un proceso, hay una parte médica donde los tienen que certificar, donde te dicen que tienen la discapacidad, pero son procesos que se van dando y hay muchos que quieren buscar empleo,
que también cabe reconocer que muchas veces las mismas familias son las que dicen, no, que se va a poner a trabajar, o ellos mismos dicen, no, es que yo no quiero que me manden, es que a mí no me va a gustar que me manden o que me alcen la voz. Entonces mire que uno dice, pero tienen una discapacidad, pero miren, se reconocen como personas y saben que tienen derecho a ciertas cosas. Claro que sí. Bueno, dentro de estas funciones o de estas tareas, procesos que se inician con estas personas, ¿qué tipo de profesiones intervienen? ¿Qué áreas para promover esa inclusión, para el desarrollo o incluso la identificación de esas habilidades especiales operan para trabajar con esta población? Bueno, a la corporación llegan con un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico empezamos los profesionales. Entonces tenemos la parte de fonoaudiología, entonces yo con la parte del lenguaje, de pronunciación y todo eso que les permita comunicarse, ¿cierto? Trabajamos el trabajo social, esta parte está encargada de la parte laboral, de hacer los convenios, de buscar y de acompañar, ¿cierto? Tenemos los profesores de educación especial y los talleristas que se encargan de las actividades de vamos a recortar, vamos a pegar, vamos a hacer una manualidad, vamos a hacer esto para vender, vamos a hacer esto para obsequiarles a los padres. Tenemos el profe de baile y tenemos el profe de pintura. El año pasado estuvimos dentro del municipio en varias actividades donde se pudo ver el grupo de baile de la corporación y las obras que estuvieron expuestas en el parque, el trabajo que ellos hacen, ¿cierto? Y está el área de psicología, que entonces hacemos todo el acompañamiento para las conductas, el trabajo de la autoestima, de cómo se percibe, del reconocimiento. Entonces a partir de ese conjunto de profesionales que empezamos a trabajar y les generamos unas habilidades o descubrimos esas habilidades y las empezamos a trabajar. Hay unos que son más buenos para el baile, hay otros que son más buenos para la pintura. Cabe notar que las personas en condición o en situación de discapacidad tienen un estado de ánimo voluble y un día quieren trabajar y el otro no, y llegan y están súper animados y vamos a hacer y al rato ya no quieren, que esas son las cosas con las que uno se encuentra y que las personas de pronto cuando uno dice vamos a la parte laboral dicen no, pero me preocupa que de pronto no quiera o que llegue muy animado a trabajar y que no quiera hacer, ¿cierto? Por eso hay que aprender a trabajar con ellos esa parte. Bueno, le recordamos a todos nuestros televidentes las redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como @CT San Bartolomé. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela podría ser médico de vaquitas, para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Eres único y en tu interior llevas más de 20.000 genes y uno solo puede transformarlo todo. Activa tu Gen Ciudadano. Actívalo y maneja tus emociones. Escucha, reflexiona. El Gen Ciudadano se fortalece desde la educación, con tu familia, tus amigos, desde tu interior. El Gen Ciudadano está en ti. Activa tu Gen Ciudadano.
good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is... Hoy regresamos a nuestro programa Volver a Nacer, hoy hablando de la inclusión social y esas habilidades y destrezas de las personas en situación de discapacidad. Catalina, ahora nos hablaba sobre los profesionales que trabajaban en la corporación, y yo quiero saber, muchas veces nosotros no sabemos o no logramos descubrir qué habilidades son las que tenemos. De pronto desde la corporación, ¿cómo trabajan ustedes a través de talleres o qué actividades en particular realizan ustedes para que estas personas descubran esas habilidades que posee cada uno? Bueno, primero partamos de que tenemos un diagnóstico. Hay en algunos casos donde cuando empezamos el trabajo y conociendo el diagnóstico uno dice, no parece estar tan acertado, pero es a partir del diagnóstico que empezamos a trabajar. En este caso voy a compartir, teníamos un chico que tiene un diagnóstico de déficit de atención, ¿cierto? Las personas que conocen un poco de eso también entienden que hubo una época donde normalmente en las aulas de clase el diagnóstico era déficit de atención o hiperactividad. Entonces salían, el profesor decía, tiene déficit de atención, no es un déficit de atención, es hiperactivo y lo remitían y lo medicaban. Entonces, cuando nosotros entendemos que tiene una situación donde sus procesos cognitivos son más rápidos, la tarea que el chico te va a hacer en 10 minutos para él está en 1 y a él no le interesa si se sale, si no se sale, tenés que encontrar una herramienta que te permita concentrar. Y uno dice, y es algo que quiero que dejar muy claro, muchas personas te van a decir, el profesor que lo ve va a decir, es que claro, para ella es muy fácil porque tiene 1, 2, venga, haga lo mismo con 40, ¿cierto? Hay que hacer la salvedad en ese punto, que eso es algo de lo que hablábamos nosotros ahora de la inclusión escolar. A mí me parece un proyecto muy fantástico, pero que tiene eso, yo no puedo esperar combinarlo con 40, si son 40 personas con uno solo atendiendo, ¿cierto? Entonces cuando yo sé que es eso, yo sé que él me va a pintar más rápido, yo tengo que exigirle cómo me va a pintar y qué me tiene que hacer, y tengo que saberle decir, no está bien, te saltaste, te faltó, ¿cierto? Con este chico yo trabajaba en premio, cuando él lo hacía como yo quería, cuando se le daban las instrucciones y él atendía bien. Un refuerzo positivo. Exacto. Cuando no, entonces no funcionaba. Y empezamos a ver, pues claro, él ahí también cabe señalar que estaba con menos niños, entonces los mismos compañeros, entonces empezamos una competencia, el nombre en el tablero, quién lo hace mejor, nunca lo trabajamos al tiempo, quién se va a demorar menos, no, sino quién lograba hacerlo mejor. Entonces cuando él empezó a mirar eso, entonces se lograba concentrar, entonces al ver los otros compañeritos pintando que no se iban a distraer, entonces él también se quedaba. Ahí identificamos que es muy bueno para los números, pero para responder, ya cuando tenía que escribirlos nos dimos cuenta de que ya no era tan bueno para escribirlo y que se confundían unas letras. Entonces había que empezar a hacer el refuerzo de, listo, mira la diferencia entre esta letra, mira entre esta otra. Entonces ya sabíamos, listo, los números para preguntarle sumar así, 2 más 2, 7 más 5, súper bueno. Cuando tenía que escribirlos ya él tenía una falla. Entonces usted me dice, entonces usted se centró en que aprendiera a escribir. Y no necesariamente, sino que fuera bien rápido y sumara. Pero entonces a medida que iba sumando, entonces cogíamos el tablero, ¿qué vas a hacer? Venga, vamos a escribirlos en el tablero. Te dije que 7 más 5, listo, 7 más 5, ¿y cuánto da? 13, ¿y cómo es el 13? Claro, él me decía el 13 el número, pero cuando lo íbamos a escribir ya había una confusión, entonces fue otra vez retomar los números y empezar en eso, entonces estamos reforzando esa habilidad que ya tenía y se la empezamos a acompañar con otra que no tenía tan desarrollada. Catalina, dentro de la corporación, ¿trabajan ustedes con subgrupos de acuerdo a las edades que tenga cada persona o cómo es el manejo dentro de la corporación del grupo poblacional? Bueno, lo habíamos hablado del programa anterior de que eran una gran diversidad de edades. Sí, entonces por decir tenemos unos grupos que son los conceptuales, que son los niños que mandan de apoyo de las instituciones,
pues con ellos el trabajo es diferente, que son más o menos que están en segundo, tercero, que están todavía en la primaria, pero que su proceso cognitivo no es tan avanzado como el de los otros, entonces necesitan el refuerzo, ¿cierto? Tenemos los de vocacional, que son más o menos ya los adultos, los adolescentes, un poco combinación como el adulto, que con ellos ya se trabajan como las áreas del baile, la pintura, y tenemos el ocio, ya son las personas más mayores que ya las habilidades pues como para aprender números, escribir y pintar, no es tanto, pero sí que pueden hacer figuras, recortar, pegar y pintar, y eso se trabaja dentro de la corporación. Catalina, ¿qué tanta apertura o qué respuesta se ve en los otros actores, digamos en la familia, en empresas, instituciones, que favorezcan o no el tema de la inclusión por parte pues dentro del trabajo que hace la corporación con esta población? Bueno, como lo dije, las familias hay unas muy interesadas, acompañan, siguen las instrucciones, usted hace las recomendaciones y ellos están ahí. Hay otras familias donde usted hace las recomendaciones, pero que el trabajo no se ve. Cuando usted le regresan el joven o le regresan el chico, usted evidencia pues que el trabajo se fue con lo que se llevó la corporación y con eso regresó, ¿cierto? Instituciones, un apoyo muy significativo del municipio, que es quien más está pendiente como de todo lo que tiene que ver con ellos, y algunas instituciones sí se vinculan con las donaciones, el pan padrino, algunas instituciones con las que se empiezan los procesos, pero como uno a veces no empiezan los tiempos adecuados, o cuando ellos están en una cosa, entonces en la corporación se está tratando de hacer la otra, las demoras con una cosa y la otra, pero el acompañamiento con la corporación y el acogimiento que tiene el reconocimiento dentro del municipio es muy significativo y te permiten abordar muchos temas, te permiten conocer muchos casos que de pronto uno dice está pasando dentro del municipio. ¿Cuál es la experiencia o cuánto tiempo lleva la corporación trabajando con personas con discapacidad? Bueno, la corporación lleva 20 años, siempre sin ánimo sin ánimo de lucro, y ha venido sufriendo una transformación significativa. Hay muchachos que se tienen desde que estaban pequeñitos y que se han visto procesos significativos, que usted se sienta a conversar y dice, no, es que usted no sabe, ese era tremendo. Y uno lo mira, en serio, sí, era difícil. Entonces, la corporación ha tenido un trabajo muy arduo, muy significativo de establecerse, de mantenerse con una población muy voluble, porque es una dificultad que se tiene, que muchas veces el padre de familia lo lleva esperando una habilidad o lo lleva esperando que va a aprender algo, ¿cierto? Pero como luego si uno no refuerza en la casa, créanme que no se puede tener grandes avances, pero si usted es uno de los que el profesional hace la recomendación, trabaja, lo practica en la casa, es mucho más fácil. Bueno, Catalina, de pronto en el anterior programa nos hablabas sobre dónde está ubicada la corporación. Cuéntanos si de pronto hay algunos requisitos establecidos o qué deben hacer las familias cuando quieren hacer parte de esta corporación. Pues dentro de la corporación un requisito para pertenecer, no, lo importante es que usted tenga una persona con discapacidad, se acerque, llene el formulario de inscripción y empiece a asistir a los programas que se tienen dentro de la corporación, pero así como hablar de que necesita tener tanto tiempo, no, lo importante es que esa persona con discapacidad se acerque y reciba la atención. ¿Y con qué frecuencia estas personas en situación de discapacidad van a realizar los talleres? ¿Manejan ustedes una sede o en qué lugares es donde trabajan? Bueno, la corporación tiene la sede en el Guamo, hay talleres todo el tiempo, cada profesional está con el grupo 2 horas, entonces hay talleres para un grupo en la mañana, para 1 o 2 grupos en la mañana, 2 o 3 grupos, y regresan en la tarde o están en la tarde, varía mucho, es del programa del profesional y del grupo, porque entonces hay unos que tienen que ir en la mañana y otros que tienen que ir en la tarde, normalmente es de lunes a viernes. Sí, yo creo que en el anterior programa usted nos mencionaba que hay ciertas situaciones o ciertas características de algunos pacientes que no se da la posibilidad de que sea atendido por ustedes. ¿Cuáles son esas limitantes o esos criterios para decir, no, este paciente no es para nosotros, este paciente es mejor que sea atendido por otro modelo o por otro profesional?
Bueno, primero que todo nosotros realizamos una visita como profesionales para conocer el funcionamiento del hogar, del núcleo familiar y de la condición que tiene la persona, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos el diagnóstico y este nos permite identificar qué clase de necesidad tiene. Entonces es para dejarlo en visitas domiciliares, ingresar a la lista de visitas domiciliares o que empiece a asistir a la corporación. En algunos casos tiene que ver más con los recursos económicos. Hay algunas personas dentro de la corporación que tienen sus familiares, pero que desafortunadamente al no contar con los recursos económicos les queda muy difícil el desplazamiento. Igual el municipio también nos aporta mucho con el subsidio de transporte, entonces nos permite generar un subsidio de transporte a determinadas personas. También la lejanía, no es lo mismo el que vive en un barrio de Guarna, el que vive en una vereda como Guapate, que tenemos un usuario que venía desde Guapate, pero solo venía un día a la semana porque le quedaba muy difícil el transporte. Entonces tiene que ver más con la ubicación y el desplazamiento y también la discapacidad. No es lo mismo una persona con una discapacidad física significativa que no pueda casi moverse, que sea muy difícil para ella, a una persona que sí puede caminar y que puede estar mucho más activa. En ese mismo sentido, ¿con qué limitaciones se han encontrado justamente para que esa inclusión social de una persona que ustedes acompañan sea efectiva? O sea, digamos, como se espera, de acuerdo a los objetivos terapéuticos. Que cuando uno dice tiene una discapacidad, ahí ya, como, puede hacer, sí puede ofrecer lo que se busca, no creo que tenga las habilidades desarrolladas para venir y presentarnos algo. Y si lo hizo esa persona, entonces es como esa falta de credibilidad que tiene como el estigma. Exacto, como que porque tiene una discapacidad no puede hacer. Entonces cuando uno se queda con esa idea de no puede hacer, es muy difícil porque entonces toda la gente va a ir a ver, no, eso es que le ayuda, yo no creo que pueda él solo. Entonces eso es una como de las cosas que más marca, es el hecho de que porque son ellos no pueden hacer. Entonces cuando uno le dice no puedes hacer o te empieza a decir es que no va a hacer, no puede, ya lo limita. Sí. Bueno, Alex y Catalina, lastimosamente llegamos al final de nuestro programa, un tema muy importante porque a diario en muchas de nuestras familias nos encontramos con personas en situación de discapacidad y muchas veces incurrimos en ese error que hablamos de la discriminación, de apartarlos, de estigmatizarlos, y creo que son cosas a tener muy en cuenta en la casa. Ya saben que acá en el municipio de Guarne está la corporación CRES, donde ustedes si necesitan acudir a ella pueden ver los números telefónicos que van a aparecer en pantalla, ahí les van a estar dando más información. Sí. Y bueno, y un agradecimiento muy especial a Cable Plus, que hace posible que justamente estas experiencias se lleven hasta sus pantallas, para que miremos que es un tema más de educarnos, de conocerlos, de informarnos bien, y que están todas las posibilidades dadas para esa población. A Catalina, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y que cuando piensen en una persona con discapacidad no piensen en alguien que no puede hacer, piensen en un sinfín de oportunidades para aprender. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden, con mucho gusto de contarles más de nuestras experiencias, de que conozcan la corporación y de que conozcan esta población tan maravillosa. Bueno, agradeciéndole también a la comunidad terapéutica San Bartolomé, a la Corporación Oriente TV, nos despedimos, nos encontramos en una próxima emisión de Volver a Nacer. Dios los bendiga.